Buenos días. En la clase de hoy vamos a revisar los trabajos, cómo van con los riesgos y les voy a dar una pequeña explicación de cómo sería la segunda parte del trabajo, ¿listo? Lo primero que tenían que hacer ustedes pues eran identificar los riesgos, como decía el trabajo, la actividad, y después de eso escoger 5 riesgos y esos riesgos aplicarlos ya en el modelo de control interno COSO 3, donde tenían que trabajar la parte del ambiente de control, ambiente de control, que es el primer componente, administración de riesgos o los riesgos, administración de control, información y comunicación y supervisión. Cada uno aplicándole a esos riesgos este modelo de control interno con el objetivo de eliminar el riesgo. En la plataforma les compartí un trabajo que se llama Sistema de Control Interno Modelo. Ahí hacen un pequeño resumen de que eso es el componente del informe del COSO 3 y hay un ejemplo de cómo ustedes deben trabajar los riesgos. Entonces, por ejemplo, un riesgo que tiene esta empresa es la mala selección de personal, ¿sí? Entonces, este es uno de los riesgos que ellos identificaron dentro de los 10 riesgos que ustedes ya tienen. Entonces, ustedes ya tendrán los de ustedes. El primer componente del COSO es el sistema del ambiente de control interno. Entonces, acá, en esta parte de la mala de contratación, se dice que para el caso de esta empresa, no se está contratando un personal idóneo para los cargos. No existe un manual de contratación, no se está llevando a cabo un proceso que busque cubrir los cargos con un perfil adecuado, dejando claramente establecidas las características, funciones, herramientas, habilidades, experiencia y conocimiento que requiera la persona que se seleccione. No tiene herramientas que ayuden a descartar o seleccionar los candidatos como test psicotécnicos o de personalidad, pruebas de valorización, entrevista, ¿sí? Para comprobar cómo se manejan ante determinadas situaciones y en qué habilidades se destaca cada persona. El personal que se contrata para los cargos de la alta dirección o de mayor importancia son por lo general familiares o amigos, los cuales son contratados sin llevar a cabo un proceso de selección, omitiendo su capacidad e idoneidad para el cargo, causando un ambiente laboral poco agradable, inconformidad. Profe, usted está compartiendo Así no están viendo pantalla. la pantalla. No, estamos Esto está en la escribiendo. plataforma, se llama Sistema de Control Interno. Entonces acá estábamos hablando, en esta parte del ambiente de control, usted, esto dice, contextualiza de cuál es la situación que usted encontró en la empresa para poder identificar eso como un riesgo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Después de que usted ya prepara su ambiente de control, ya tiene identificado por qué para usted, en este caso, la mala selección de personal es un riesgo, sigue riesgos y controles. Entonces, acá usted tiene que identificar el riesgo relacionado con el que usted ya está trabajando y el control que usted propone. Entonces, por ejemplo, riesgo 1, ausencia de políticas para la selección y contratación de personal. ¿El control cuál es? Se debe establecer un manual que reúna las políticas requeridas en el tema de la contratación del recurso humano. Riesgo 2, procesos de selección que son finalizados de manera rápida, sin el suficiente nivel de estudios de los candidatos. Establecer los procedimientos de confirmación académicos, laborales y personales de cada colaborador contratado por parte del proceso de selección. Riesgo 3. Creación de cargos que no se encuentran autorizados o no son requeridos. Control. La creación y contratación de nuevos cargos debe estar autorizada por un comité especial al interior de la empresa. Riesgo 4. Favoritismo al momento de realizar contratación sin formalizar el debido proceso, lo cual resulta en contratación de personal no competente para desarrollar las funciones que existen en el cargo. Y el control, modificar la política que regula la contratación de personal y adecuar los perfiles que deben cumplir los candidatos. Después de ya hablar de los riesgos y del ambiente de control, porque se habló en uno mismo, el riesgo y el control en este caso se manejaron en un mismo espacio, sigue la información y comunicación. Profe, Establece, pero, señora. o sea, ya hicimos los riesgos, ¿sí? Sí. Que usted dijo que era interno y bueno, ¿sí?
Ahora sigue lo del control. El control es como... No, ahora sigue implementar el modelo de control interno. El trabajo dice, primero en el taller consiste en identificar 10 riesgos. El segundo es implementar ese modelo de control interno. Cuando uno va a implementar un modelo de control interno, lo primero que hace es identificar los riesgos. Como en este caso la empresa dice que su riesgo es mala selección de personal, ¿qué más hay de acá? Falta de falencias en el control de presupuesto y gestión. ¿Cómo controlar, digamos, la empresa, cierto? ¿Cómo implementar? O sea, para eso es que ustedes, si ustedes no leen, no van a hacer, tienen que ir a leer qué es el modelo. Yo les espero, acá están los conceptos, pero tienen que leer la información que hay de apoyo para que conozcan un poquitico más el modelo de control interno. COSO 3. ¿A qué se refiere? En un modelo de control interno, lo primero que se hace es identificar los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Pues es algo que yo creo que va a suceder, que va a afectar mi proceso o mi actividad que yo realice en la empresa. Después de eso, el componente del COSO habla de que cómo se implementa ese modelo de control del COSO. Tiene unos componentes. El primer componente es el ambiente de control. ¿Sí? En el ambiente del control, como les explicaba acá en este ejemplo, lo que se hace es identificar por qué sucede ese riesgo. ¿Sí? ¿Cuál es el ambiente que yo encontré para que yo considerara eso como un riesgo en la empresa? Eso es lo que se hace en ambiente de control. Después de eso ya viene la parte de administración de riesgos y actividad de control. Aquí en administración de riesgos yo puedo identificar cada uno de los riesgos que tiene mi riesgo. Entonces, por ejemplo, en este trabajo se hicieron en uno solo. Acá está riesgos y control, o sea, se está trabajando en uno solo. El segundo componente que es administración de riesgos y el tercero que es actividades de control. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se encontraron de este riesgo mala selección del personal? Acá dice riesgo 1, ausencia de políticas para la selección y contratación del personal. ¿Sí? Es un subriesgo de este riesgo general. ¿Cuál es el otro riesgo? Procesos de selección que son finalizados de manera rápida sin el suficiente nivel de estudio de los candidatos. Este es otro subriesgo que se encontró en este segundo componente de administración de riesgos. Sí, esos son los riesgos que yo voy a trabajar. El tercero, creación de cargos que no se encuentran autorizados o no son requeridos. Cuarto, favoritismo al momento de realizar la contratación sin formalizar el debido proceso. ¿Sí? Ese es el segundo componente del control interno COSO 3. Después sigue el ambiente, las actividades de control. ¿Sí? Entonces, a esos riesgos, sus riesgos que yo identifiqué, los 5 riesgos que están relacionados con mi riesgo mayor, les tengo que generar un control. ¿Sí? Lo que yo propongo que se haga para que ese riesgo deje de existir o deje de pasar o se pueda controlar o evitar. Entonces comenzamos con el primer subriesgo, la ausencia de políticas para la selección y contratación del personal. El control es, se debe establecer un manual que reúna las políticas requeridas en el tema de la contratación de recursos humanos. Para el otro subriesgo, el proceso de selección que son finalizados de manera rápida sin el suficiente nivel de estudio. El control, ¿cuál es? Establecer los procedimientos de confirmación académicos, laborales y personales de cada colaborador, contratando como parte del proceso de selección. El riesgo 3, el subriesgo 3, creación de cargos. ¿Cómo? Ese sería, digamos, el riesgo interno y externo. No. Si usted escogió como riesgo general, el riesgo mayor, un riesgo externo, acá no me puede, los subriesgos tienen que estar relacionados con el riesgo que usted ya escogió. Sí, mejor dicho, a cada riesgo que usted identificó, por ejemplo, miremos los trabajos de ustedes. Miremos este. Por ejemplo, el de Brian. Acá Brian escogió 10 riesgos, ¿cierto? Unos internos y unos externos. Este es el primer riesgo que él va a trabajar.
desempleo relacionado con el bajo flujo de personas con la capacidad económica para realizarlo. A este riesgo externo, si él escoge eso, porque puede escoger uno interno. Bueno, más fácil es, varios vehículos que coloquen competencia en el mismo centro comercial, ¿sí? Él escogió este riesgo, coloquen competencia en el mismo centro comercial. A este riesgo tiene que aplicarle el modelo de control interno, costo 3. Entonces va y habla del ambiente de control interno. Entonces acá coloca el riesgo que él colocó. ¿Qué dice acá? Competencia en el mismo centro comercial. Entonces, competencia en el mismo centro comercial. El ambiente de control. Describe acá porque él considera que eso es un riesgo. Que porque eso, bueno, es que el riesgo es que ya algo que ya puede estar sucediendo, como en este caso. Y acá explica lo relacionado con ese riesgo que él escogió ahí. Después, tiene que identificar como los subriesgos, porque es que este es su riesgo, este riesgo que competencia en el mismo centro comercial, él tiene que decir por qué considera que es un riesgo. Entonces, no sé, un subriesgo, precios de venta más económicos o más bajos. Entonces, ¿cuál es el control que va a colocar acá para ese subriesgo de precios de venta más bajos? Entonces, buscar proveedores que nos permitan competir en el mercado o buscar técnicas para vender por volumen. Bueno, ya mirará qué control coloca acá. Puede colocar 1 o 2 sus riesgos. El trabajo dice que en el ambiente de control usted ya tiene identificados sus primeros 5 riesgos. Pero acá, de esos 5 riesgos, usted debe identificar como unos subriesgos para que lo pueda trabajar, o un riesgo general. Y a ese le hace el control. El control es lo que yo creo lo que yo estoy seguro que tiene que hacer la empresa para poder mejorar ese riesgo, para que eso no siga sucediendo o no suceda. ¿Sí, Joana? Venga, buscamos otro caso que sea más. Ahí está, profesor. En el caso de este trabajo, venga, miramos qué riesgos colocaron. ¿Cuál? ¿El trabajo de nosotros, profe? Es que estoy acá en el otro grupo. Este es el de Lina. Ellas colocaron estos riesgos. Entonces, que el producto salga defectuoso y que se empaque o no sea el adecuado. Este es un riesgo. Entonces, ¿cuáles son los subriesgos? Pues el primer subriesgo es que no sea defectuoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no sea defectuoso? Y el segundo es que el empaque sea el adecuado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ese sea adecuado? Esos son los controles que yo debo implementar en cada uno de estos riesgos. Puedo tomar 5. Cuando yo estoy implementar el modelo de control interno a cada riesgo, yo no puedo colocar que mi riesgo general es la pérdida del producto, que se lo roben en un descuido de la tienda. Y mis subriesgos que entren nuevas competencias. O sea, tienen que tener relación cuando lo que yo coloque acá como riesgo general y lo que yo coloque como subriesgo control. El otro es la información y comunicación. Entonces, después de que yo ya coloqué mis riesgos y mis controles, ¿sí?, que es lo más importante acá del trabajo, sigue la parte de información y comunicación. Entonces, se debe establecer un proceso transparente de contratación, el cual contenga el perfil del empleado, pruebas a aplicar en la entrevista, pruebas psicológicas y entrevista final con el subgerente o gerente de la empresa. Una vez el personal sea contratado, socializar el manual de funciones, responsabilidades, manual de ética y conducta. Cuando se genere una vacante, el jefe de cada departamento debe informar a Recursos Humanos para que se realice la respectiva publicación de la vacante y recepción de las hojas de vida con el fin de aplicar el proceso de selección y contratación. Y después de esto está la supervisión o monitoreo. Se realizarán evaluaciones por desempeño cada 3 meses. ¿Cómo voy a hacer esa supervisión? Entonces acá esta empresa, para poder identificar
o verificar que sí están aplicando estos controles que ellos implementaron para evitar esos riesgos, dice que van a hacer evaluaciones por desempeño cada 3 meses por el jefe inmediato. ¿A quién se la van a hacer? Al personal de la empresa. Esto con el fin de verificar que el personal sea el idóneo para el cargo. Mediante capacitaciones se fortalecerán las falencias. Estos resultados deben ser socializados con el subgerente y el personal. Y se verificará la implementación del manual de contratación identificado que se tenga para que se tengan, se verificará la implementación del manual de contratación identificando que se tengan procesos definidos. Eso es lo que se va a hacer. Y acá también hay ejemplos de otros riesgos, por ejemplo, falta o falencias de control presupuestario y de su gestión. Acá encuentran más riesgos relacionados con eso. Está el otro que es graves errores en materia de seguridad, que es un riesgo. Fallas en los controles internos de la empresa. No contar con buenos sistemas de información. Esos son como los riesgos que hay acá. Les invito a chicos, ustedes tienen que, si ustedes a futuro quieren ser unos buenos profesionales, tienen que leer. A uno le da pereza, pero uno si no lee, no va a adquirir más conocimiento y no va a ampliar su visión como profesional, que son lo que ustedes ya son. Lean el trabajo, hay ejemplos de cómo pueden aplicar los riesgos. Dígame, Pero Karen. ese PDF ya lo subió a los de contaduría. Sí, están los dos grupos. Porque yo no lo encuentro. Contaduría. Míralo acá. Ah, ya. Que yo supongo que ya ustedes abrieron los archivitos, los leyeron, porque si no lo hacen y solamente van y buscan en internet para mirar que pueden y copiar y pegar, no están haciendo nada, chicos. En última, yo hoy les coloco la nota que ustedes, yo considere que se sacaron en su trabajo, pero ustedes son los que no van a aprender. Venga, miramos lo de Joana. Porque eso me di cuenta en el trabajo anterior. En el trabajo anterior lo que hicieron fue copiar y pegar textos textuales de internet, ¿sí? Que yo misma los encontré. Ni siquiera la completaban la idea para hablar un poquitico más del trabajo que estaba relacionado con ese caso que nosotros vimos en la clase pasada, ¿no? Fueron y copiaron lo que encontraron en la primera página del internet y eso copia y pega el taller y ya, chao. Un taller así yo le tengo que colocar una nota bajita, porque para mí se copió de internet y no se tomó el trabajo de usted mismo analizar el trabajo. Y en últimas yo coloco la nota que usted, bajita, listo. Pero ustedes son los que van a perder, chicos, porque no van a aprender. Este es el de Joana. Entonces usted escoge uno de estos riesgos que usted tomó acá, puede ser el interno o el externo, ¿sí? Por cada uno de los riesgos tienen que hacer un ambiente de control, hacer los riesgos que ustedes identifiquen. Señora. Que hacer todo lo que usted nos mostró. Exacto, sí. Entonces hacer el Pero ambiente. solamente escoger uno. ¿Cómo? O sea, hacer todo lo que nos mostró, pero solo escoger uno. No, son 5. Son los 5. De los 5 hacerle cada uno de esos procesos. Exacto. Implementar el sistema de control interno a cada uno de esos riesgos. Ustedes pueden escoger el ambiente de control, entonces no sé, voy a hablar acá. ¿Qué es el trabajo de esta muchacha? Entonces, por ejemplo,
Tienen que mirar muy bien porque por ejemplo como es un riesgo, presentación de la relación de la facturación dentro de los primeros 2 días del mes siguiente. O sea, un riesgo, chicos, es algo que si pasa me puede causar un problema. Eso es un riesgo, como la misma palabra lo dice. ¿Sí? El riesgo de montar bicicleta es caerme y aporrearme, ¿cierto? Eso es un riesgo. Eso es lo que es un riesgo. O sea, un riesgo es algo que si pasa, por ejemplo, como el que leímos ahorita, tener productos que sean defectuosos y mal empacados. Ese es un riesgo porque si eso pasa, pues vamos a tener pérdidas. ¿Sí? Esos son riesgos, cosas que si suceden me van a ocasionar problemas. Constatar la documentación del soporte de las cuentas por cobrar. ¿Cómo puede ser eso un riesgo? El conocimiento de los técnicos en gestión económica, poca exigencia, esto sí es un riesgo. Poca exigencia por parte del... ¿Cómo es que es? Poca exigencia por parte del organizador en el conocimiento de la gestión económica. Tiene que convertir, dependiendo de la actividad que tengan ustedes en la empresa, identificar cuál es el riesgo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver cuál era la empresa de esta chica, de Karen Camila. Los riesgos tienen que estar relacionados con la empresa que ustedes tenían en el segundo corte. Somos los mismos, profe, con carga. En la empresa de ustedes, según este trabajo, que ya ni me acuerdo. Es de calzado, profe. Entonces los riesgos tienen que estar relacionados con eso. Sí, se tiene que buscar riesgos que estén relacionados con su empresa. Si van a ir a buscar a internet los riesgos que le aparecen ahí y no buscan por lo menos que sea de la actividad de la empresa, el trabajo les va a quedar mal. Son riesgos, ¿qué riesgos tengo yo en mi empresa que me va a evitar vender o tener utilidades altas, que es lo que yo estoy buscando? ¿Sí? ¿Qué riesgo van a tener en el proceso de financiero, de contabilidad, de cartera, de tesorería, de nómina, de operación, de facturación, bueno, de los procesos que maneje la empresa? Esos son los riesgos que yo tengo que buscar. A ese riesgo le hacen un pequeño resumen de la actividad, del ambiente de control, ¿sí? De lo que ese es el ambiente de control. ¿Por qué yo digo que eso es un riesgo? ¿Qué es lo que está pasando en esa empresa para que eso sea un riesgo? Después la parte de administración del riesgo. Entonces acá digamos que trabajan sus riesgos. Pueden trabajar sus riesgos o el mismo riesgo, colocándolo y explicándole al detalle por qué ese es un riesgo. Y después le implementan el control. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en la empresa o que tienen que implementar para que ese riesgo no suceda más? Ya después de eso sigue la parte de información y comunicación. Acá dice, se generan instrucciones sobre lo que se va a hacer para yo poder supervisar ese riesgo. Y ya está la parte de monitoreo. Pueden trabajarlo con la misma estructura que el ejemplo que yo les estoy colocando en internet, acá en la plataforma. Con esta misma estructura. Ambiente de control interno, riesgos y controles, información y comunicación y supervisión. Así en estos 4 pasos. Pueden trabajarlo de esa manera. Y este que está acá, si lo leen, no es copiar lo mismo que está acá, pero si lo leen van a tener una idea de cómo implementar el trabajo o cómo va a ser el trabajo de ustedes. ¿De ustedes quién quiere que revisemos los riesgos?
chicos? ¿Con quién revisamos los riesgos del trabajo? Profe, si quiere con el de Profe, nosotros, pues, el de con el Brian. de nosotros. Bueno, venga, miramos el de Byron. Byron es con Brian, ¿cierto? ¿Se hicieron los mismos grupos? Sí, señora, los mismos grupos del trabajo anterior. Listo. Entonces, riesgos externos. Desempleo relacionado con el bajo... Bueno, ¿de qué era que hablaba la empresa de ustedes? Es de la escuela J. Montoya, profe. ¿Eso es una escuela para aprender a manejar carro? Sí, señora. Bueno, entonces, lo primero que es, bueno, todos por favor me van a colocar, antes de empezar con los riesgos, de qué hablaba su empresa. Empresa J. Montoya dedicado a la enseñanza de vehículos, algo así, ¿sí? Algo que me recuerde a mí que es su empresa, porque es que los riesgos tienen que estar relacionados con mi empresa. No son riesgos así generales que yo voy a colocar de todas las empresas, no. Riesgos solamente que afecten a mi empresa son los que vamos a identificar. Entonces, desempleo, relacionado con el bajo flujo de personas con la capacidad económica para realizarlo. Cambios en la legislación relacionados con la emisión de licencias, en la regulación de precios o obtención de pólizas ligadas al desarrollo, no, este no es un riesgo. El segundo, avance en la implementación de vehículos eléctricos, generando riesgos en la economía y la flota de vehículos de J. Montoya, ese es un riesgo. Competencia en precios y servicios ofrecidos por las distintas escuelas de conducción, también es un riesgo. Y cambios en la legislación con respecto a los requisitos para el funcionamiento de la entidad, también es un riesgo. Y los internos, que varios vehículos sufran de daño fortuito y dure más de 20 días en el taller. Pero, ¿qué quieren decir ahí? ¿Que los vehículos Porque, digamos, allá, ustedes enseñan? porque, digamos, profe, digamos, allá hay solo 6 instructores, entonces, digamos, que lleguen a dañar 2 o 3, pues ya genera pérdidas y genera también, digamos, que se quedan las clases como detenidas hasta que lleguen los vehículos, ¿me entiende? O tal Tiene vez que toca colocar que los vehículos de enseñanza sufran de daño fortuito y duren más de 10 días en el taller. Yo ya sé que son vehículos, sí, ahí está bien el riesgo, pero falta como complementar esa parte. Que el lector lo entienda. Coloque en competencia en el mismo centro comercial, si ese es un riesgo. Algún accidente grave donde esté involucrado el instructor y el aprendiz también es un riesgo. ¿Y cómo lo puede evitar? Falta de adquisición en compra de vehículos, también. Adquisición o proyecto de planeación en cambiar la escuela de enseñanza a otro lugar. Porque este es un riesgo. pues digamos que no tengan planeado en dónde ir ya a colocar el negocio, ¿no? Que hasta ahorita sean proyecto y que ya salgan de un lado sin saber a dónde van a ingresar y montar toda la estructura. Este lo tienen que mejorar un poquito, en caso de que lo vayan a trabajar en la parte del informe, de la implementación del modelo de control interno. Pero en general están bien. Entonces lo que tienen que hacer acá es escoger 5 de esos riesgos y aplicarles a cada uno el modelo de control interno, aplicando lo que está acá. El ambiente de control interno, entonces, ¿por qué ese es un riesgo? ¿Sí? ¿Qué situación usted encontró para poder identificarlo como un riesgo? ¿Qué controles y cuáles son sus riesgos y qué controles usted le va a implementar a ese riesgo? ¿Cómo los va como a supervisar de alguna manera? Que es lo que trata acá de hablarlo de información y comunicación. ¿Sí? ¿Cómo los va como usted estar verificando que sí se esté haciendo o no se esté haciendo? Y la parte de cómo los va a supervisar. Después de escoger eso, uno de 5 riesgos de los que ustedes tienen acá, que eso les sirve para el grupo de Byron. Listo, profe, gracias. Profe, y el mío, porfa. El de Lo Laura. hagamos que era. Ese. Arriba, arriba. No, arriba. A ese. Abajo. No, Laura Mosquera, arriba. Arriba de Lina. Ahí.
El de nosotros es una tienda de comida saludable, de productos de comida. Listo, los externos, la pérdida del producto que se le roben en un descuido de la tienda y que la empresa tenga que llegar a pérdida, sí. La falta de clientes en el mercado para que la compra de productos y que estos hagan bajar la economía. Ese tendrían que mejorar la falta de clientes en el mercado, bueno, para comprar los productos. El desempleo de las personas en momentos de crisis que no puedan adquirir nuestros productos. El crecimiento de los precios ante los proveedores y después tener que subir los precios a los productos para cubrir altos costos de esos. La competencia en precios y servicios, demostrando un cambio de clientes para nuestra empresa. Que entren nuevas competencias y se incrementen el bajo costo de los precios en esas nuevas empresas. Y que nuestra empresa los tenga más altos. Ausencia en un sistema de control interno efectivo en la empresa. Que los proveedores tarden en llegar con los productos que necesitamos y generen un mal aspecto en los clientes. Que el producto salga defectuoso y que su empaque no sea el adecuado, que su fecha de vencimiento sea muy pronto y que el producto no se alcance a vender y sea pérdidas para la empresa. Por ejemplo, usted ahí en cada uno ya está hablando del riesgo y como de los subriesgos. Puedes clasificarlo. Que la empresa se quede sin mercancía y no la puedan conseguir pronto. Pérdida del cliente, que no les guste el precio que le ofrecemos y nos quedamos con poca población. No generan ingresos, no generan ingresos para la empresa y no llegan a pagar a los proveedores. Y que los productos que se dañen o se mogoseen no se puedan hacer el cambio con los proveedores y lleguemos a las pérdidas. Ahí estarían los riesgos. Puede escoger de esos y trabajar. Ahí en algunos puede manejar de una vez los subriesgos que necesita. ¿Listo, Lina? Ah, bueno, profe, muchas gracias. En el caso del grupo que miramos ahorita, ay, ya me volví a cerrar. De Karen y Sharon, la empresa de ustedes, ¿de qué se trataba? ¿Me recuerda, por favor? Karen y Sharon. De calzado. Ah, de calzado, perdón. En el caso de ustedes, les recomiendo que los riesgos estén más relacionados con lo que ustedes están vendiendo. Que se guíen de lo que acabamos de leer de sus compañeros. ¿Listo, chicas? O sea, riesgos en su empresa, a ustedes no les interesan las demás empresas. Mi empresa, ¿cómo internamente, qué riesgos internamente puedo tener yo? ¿Y qué riesgos externos, si relacionados con la sociedad, con la política, con la economía, me pueden afectar a mi empresa si se llegan a presentar? O me pueden estar afectando. ¿Listo? Para el caso de ustedes. ¿Qué otro trabajo quiere que revisemos, chicos? Profe, una pregunta, lo de su riesgo no tiene límite, ¿no? Digamos, pueden ser 2, 3. No tiene límite. Pueden ser 2, 3. No tiene límite. ¿Qué otro trabajo revisamos, chicos? Preguntas, inquietudes. Voy a revisar el de Laura Daniela. ¿De qué era la empresa de Laura y de Jimena? Jimena. Profe, de computadores. De computadores. Los avances tecnológicos. Pues es un poco de todo, pero pues más que todo trata de computadores. De servicio. Las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes que influyen en el desarrollo de productos, el proceso de producción, el servicio al cliente, la fijación de los precios. Los cambios económicos pueden repercutir en las decisiones sobre el funcionamiento de inversión y desarrollo, cambios en el entorno en el cual desarrolla la actividad, competencia en precios y servicio ofrecido por los locales que ejercen la misma actividad. Y los internos, los cambios de responsabilidades de los directivos pueden afectar la forma de realizar determinados controles. Problemas con los sistemas de informáticos pueden perjudicar las operaciones de la entidad. Una función de auditoría débil, eficaz. Este no aplicaría como un riesgo. Esta de una función interna. Tiene que
tratar para que puedan hacerle un ambiente de control, un control, o sea, para que puedan implementar los componentes, tienen que hacer que el riesgo esté más relacionado con la actividad de la empresa. Ingreso de empleados nuevos o rotación, sí. Robo o fraude en la contabilidad diaria también puede ser un riesgo. Lo único que yo quitaría es este, o lo mejoraría. De resto está bien. Y el otro grupo, ¿qué me falta revisar? Falta un grupo. Profe, los de Joana Rojas y Natalia Silva, Ya lo reviso. que la verdad no entendí muy bien el trabajo, pues creo que nos quedó mal. Ya revisé el de Camila. Este es cierto. Este es cierto. Natalia Silva, Sí, Edna. sí, señora. Falta en la plan. ¿De qué se trata la empresa de ustedes? Es de Coca-Cola, profe, administrativo. Fallas en la planeación, tener una mala actitud, mala selección de personal, falla en los controles internos, falencia en las políticas de personal, falta de experiencia, graves errores en la fijación de estrategias, falta de capacitación al empresario, graves errores en materia de seguridad. Tienes que identificármelos. ¿Cómo así, profe? ¿Y cuáles son externos y cuáles son internos? Ok, ya entendí. Pero sí están bien, profe, porque es que la verdad yo muy poco entendí el trabajo, entonces yo me guié pues con el trabajo de nosotros, como es administrativo, pues lo hice así, entonces sí están bien los riesgos, o sea, sería solamente dividir cuáles son los internos y cuáles son los externos, ¿sí? Sí, la empresa de ustedes se dedica a que es que yo no recuerdo cuál era la empresa de ustedes, venga, busco. No pueden cambiar la empresa, chicos. Tiene que ser la No, misma. la que siempre hemos trabajado en todo el semestre, de Coca-Cola. Pero están bien. Tienes que dividirlos. ¿Listo? Listo, creo que esos son todos los trabajos, ¿cierto? No me falta ningún grupo. No falta ninguno, ¿cierto, chicos? No falta. Bueno, esos son todos los trabajos, pues ya quedo acá atenta a preguntas, inquietudes que ustedes tengan con respecto al trabajo. La entrega del trabajo es la próxima clase y ya quedaría la próxima clase, la evaluación final habilitada para ustedes ya terminar el semestre. Bueno, profe, una preguntita, cuando su merced dice el trabajo final es que hay que colocar, o sea, lo que hicimos de los riesgos internos y externos, ¿eso toca agregarlo al trabajo que ya hemos hecho o...? Es un solo trabajo, igual que en el pasado, es un solo trabajo vale, que voy a calificar. Ok, vale, profe, gracias. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Listo, entonces ya pueden iniciar a trabajar con la actividad para que la puedan terminar. Quedo acá en la clase conectada para preguntas o inquietudes que ustedes tengan. ¿Listo? Bueno.